Este video es para explicar la práctica de laboratorio titulada calorimetría. Inicialmente voy a repasar algunos conceptos clave y después vamos a pasar a lo que es el, el documento Word y la simulación como tal. Entre los conceptos claves está la cantidad de calor y recordar que calor es diferente a temperatura. El calor es una transferencia de energía. Es energía que se transfiere de un lado a otro en un sistema, mientras que temperatura está relacionado con la energía interna. Entonces, el calor como tal sería como el traslado de esa energía. Y bueno, ¿cómo se puede cuantificar ese calor? Al aumentar la temperatura significa que le está entrando calor al sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, que yo puedo hacerle un trabajo al sistema y aumentar la temperatura del sistema. Y también puedo, por ejemplo, esta imagen B, colocar el sistema en un lugar donde haya calor entrando al sistema, entonces así aumenta la temperatura. Este sería el caso B específicamente, que es como el caso de nuestro interés. Aquí, por ejemplo, hay un termómetro, entonces el termómetro lo que mide es la temperatura, no el calor. Pero la relación está en que al agregar calor al sistema aumenta la temperatura, porque la energía interna del sistema aumenta. ¿Ok? Hay varias unidades para cuantificar el calor. Una de ellas es la caloría, la famosa caloría. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un kilogramo, perdón, de un gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. O sea, es el calor que yo necesito agregar a un gramo nada más de agua para aumentarle un grado centígrado. Esa sería la caloría. Ahora, la caloría que usualmente hablan en la comida es porque hay un sistema parecido a este que convierte del alimento en calor. Entonces, por ahí viene esa relación con la parte de calorías en la alimentación. Dice también se usa la caloría, perdón, la kilocaloría igual a 1000 calorías. Y las calorías en valor alimentario son en realidad kilocalorías. Entonces, una caloría, que si no me equivoco, lo ponen con C mayúscula en los paquetes de comida, es una kilocaloría con C minúscula. Pero bueno, lo importante acá es que también, además de las calorías, hay unas unidades de energía que son los joules. Los joules son unidades de energía, ya sea energía cinética, energía potencial, calor, y todos los tipos de energía también se cuantifican a través de joules, que es la unidad del SI. Tenemos otro concepto que es el calor específico. Em, el calor específico está relacionado con la energía que yo le necesito agregar a un sistema para aumentar la temperatura. Ese calor específico, bueno, vendría a ser esta C minúscula la fórmula, es una cantidad intrínseca de los materiales. En otras palabras, para yo aumentar un grado de temperatura del agua es diferente al grado de temperatura, a la energía que necesito agregarle a la arena, por ejemplo. Entonces yo le agrego calor, pero en realidad yo necesito más calor para aumentar un grado de temperatura en el agua que en la arena. Y esa diferencia está dado por el calor específico C. Acá tenemos esta tabla donde tenemos el calor específico de las distintas sustancias. Por ejemplo, el aluminio, el berilio, el cobre, el etanol. Generalmente los metales tienen calores específicos más pequeños que por ejemplo, que el agua, que es sumamente alta. Em, Observen que las unidades de calor específico son joules por kilogramo Kelvin
algunas veces se cuantifican como joules por kilogramo grados centígrado. Las dos son correctas. Las Kelvin y el grado centígrado en este contexto es lo mismo. Y tenemos el calor latente como el calor necesario para hacer un cambio de fase. Por ejemplo, pasar de hielo a agua. Entonces, cuando yo realizo un cambio de fase, la temperatura me mantiene constante. Y yo agrego calor hasta que, por ejemplo, todo el hielo se me convierta en agua. Entonces, el calor que yo agregué está relacionado con el calor latente del material, en este caso sería el agua. Q igual a MLF. LF es el calor latente y también está tabulada. Ya se conoce cuál sería para cada material. En el caso de la práctica nos vamos a concentrar en calor específico, en calcular los S. Aquí hay una tabla donde tenemos algunos ejemplos de calor específicos. Lo importante sería esta primera columna. Sin embargo, en la simulación utilizan otros valores. Entonces, ahí pueden haber discrepancias, pero no es que sea incorrecto lo que ustedes vayan a hacer, sino que nada más el autor de la simulación utilizó otra tabla para armar la simulación. Yo les recomiendo que busquen en Wolfram Alpha los valores de calor específico. Vi que esos son los más similares a los que ustedes vayan a obtener en la simulación. Este es un diagrama de cambio de fase. Entonces, tal vez para ver lo que es el calor latente y el calor específico. Yo puedo tener hielo a una temperatura menor a 0 grados centígrados. Por ejemplo, yo puedo tener hielo a menos 4 grados, puedo tener hielo a menos 100 grados. Eso puede ocurrir. El 0 grados centígrados es la temperatura donde ocurre un cambio de fase. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el hielo a menos 4 grados centígrados, agregarle calor de forma directa. Entonces va a pasar de menos 4, menos 3, a menos 2, a menos 1 y llega a 0. En 0, si yo no le agrego más calor, yo voy a tener el hielo como tal, hielo, ¿verdad? Pero si yo le agrego calor, voy a ir derritiendo el hielo. Entonces, el derretimiento de hielo sería el cambio de fase de sólido a líquido. Sin embargo, la temperatura de ese hielo es 0 grados centígrados. Y va a ser 0 grados centígrados hasta el último pedacito de hielo se derrita. Una vez que ya se derritió completamente, yo puedo aumentarle la temperatura. Entonces yo le agrego o le mantengo el calor, se derrite el último pedacito de hielo y entonces la temperatura va a empezar a aumentar. Entonces aumenta, qué sé yo, 10, 50, 95, ahí estamos en agua y llegó a 100. Y entonces en 100 tenemos el otro cambio de fase, que sería de líquido a gas. Puedo tener gas de agua o vapor de agua, es más correcto. Entonces, mientras yo le mantenga el calor al sistema, al agua, ella se va a empezar a evaporar, pero esa agua y ese vapor va a estar a 100 grados centígrados. ¿Ok? Hasta que el último pedacito o gota de agua se evapore, yo no puedo aumentarle el calor, perdón, no puedo aumentarle la temperatura al gas. Y bueno, así es como ocurren los cambios de fase. Los cambios de fase ocurren a temperatura constante, significa que necesitamos o que el calor que el sistema adquiere está relacionado con el calor latente, mientras que cuando hay un cambio de temperatura en el sistema, que sé yo, en el hielo, en el agua o en el vapor, hablamos de calor específico. Ahora,
El calorímetro, ya que el tema es calorimetría, es un sistema algo así. Es un sistema cuyas paredes no permiten el intercambio de calor entre el ambiente y el sistema. No hay intercambio de calor para que el calor se conserve dentro y uno solamente analice los intercambios de calor que ocurren acá. Generalmente uno tiene agua y tiene algún material, por ejemplo, un metal, y también tiene un termómetro para medir los cambios de temperatura inicial y final. Y luego podríamos tener, por ejemplo, un agitador para agitar el agua, por eso el nombre, y mezclarla porque el agua caliente y el agua fría no se mezclan. Es decir, entonces hay que producir ese efecto de mezclar estas aguas para que alcance la temperatura de equilibrio rápido. Esa es la función del agitador. Algunas veces uno puede estudiar el cambio de fase, por ejemplo, de uno en lugar tal vez del metal, le puede agregar un pedazo de hielo y como el calor no sale de acá, entonces el hielo enfría el agua y ahí vemos un descenso de temperatura. Si le agregamos un metal, el metal generalmente lo agregamos caliente para que ese calor caliente el agua de acá y alcance una temperatura de equilibrio que medimos con el termómetro. En esa línea es lo que vamos a hacer con la simulación. Es una simulación de un calorímetro. Acá hay un ejemplo porque hay que hacer un cálculo en la simulación. Esto dice, en el campo una geógrafa bebe su café matutino en una taza de aluminio. La taza tiene una masa de 0,12 kilogramos e inicialmente estaba a 20 grados centígrados. Cuando se vierte en ella 0,3 kilogramos de café que inicialmente estaba a 70 grados centígrados. La temperatura alcanzará la taza y el café en equilibrio térmico. Suponga que el calor específico del café es el mismo del agua y que no hay intercambio de calor en el entorno. Entonces, tenemos eh, dos materiales, el café y la taza que es de aluminio. Y es importante saber que es de aluminio, porque ahí el calor específico depende del material. Y el café, pues básicamente es agua, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí ya dos materiales. Como parte de la solución, bueno, ellos hacen su solución lógica. Dice identificar los elementos que se deben considerar son la taza y el café, en tanto la incógnita es la temperatura final. Plantear, no hay cambios de fase en esta situación, así que solo planteamos en la ecuación, bueno, sería 17,13 del libro Sears, que fue donde saqué este ejercicio. ¿Por qué sé yo que no hay cambios de fase? Porque la temperatura inicial de la masa, perdón, de la taza es de 20 grados centígrados y el café estaba a 70 grados centígrados. Cuando yo pongo en contacto café con la taza, el calor pasa del objeto caliente al objeto frío. Siempre tiene ese orden. Entonces, el objeto caliente es el café y está a 70 grados centígrados. La temperatura de equilibrio, pues generalmente está en un punto intermedio entre estas dos, entre 20 y 70. Entonces, claramente el agua no se va a evaporar. Por ejemplo, si la taza, caso hipotético, si la taza estuviera a 2000 grados centígrados y yo le pongo el café, yo ahí sospecho de que el café va a alcanzar más de 100 grados centígrados y se va a evaporar por el contacto con el aluminio caliente. Pero este no es el caso. Entonces, mantienen la fase inicial cada material. Después dice ejecutar usando la ecuación. Esa sería la ecuación de calor específico.
Dice el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura, como les dije, yo esperaría que fuera un valor intermedio entre 20 y 70. En otras palabras, es la incógnita. Y si ustedes ven acá, tenemos que ponen una T, porque la desconocemos. Pero esa temperatura es la misma para el café y para el aluminio, porque es una temperatura de equilibrio. Entonces tenemos, por ejemplo, el calor ganado por la taza de aluminio es la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el cambio de temperatura. El calor específico y el calor específico del agua lo buscamos en las tablas. Ya, ellos ya están dados. Este dice, igualamos a cero la suma de estas dos cantidades, obteniendo una ecuación algebraica para T. Y esto es importante porque cuando tenemos un calorímetro, suponemos que la suma de los calores es igual a cero. En otras palabras, no hay calor que se pierda al ambiente. Este se mantiene allí. En la vida real, eso cuesta mucho. Para eso están los termos, por ejemplo. Que los termos es una tasa especial que reduce el intercambio del calor entre el ambiente y el líquido, por ejemplo. Pero bueno, suponiendo que el, el sistema, tasa, agua, se mantiene constante, entonces yo digo el calor que gana perdón, el calor que pierde el café más el calor que gana el aluminio es igual a cero. Aquí el signo es importante, pero el signo está dado por el cambio en temperatura, entonces nada más ponemos la ecuación para el café, la ecuación del aluminio y lo igualamos a cero. Se despeja la temperatura de esa ecuación. En otras palabras, se saca la T a factor común, lo demás se pasa al lado derecho de la igualdad y luego lo que esté multiplicando la temperatura pasa a dividir y entonces se sustituyen los valores y se obtiene que la temperatura de equilibrio es de 66 grados centígrados. Eso significa que el café, lo que pasó con el café fue que este perdió calor, como consecuencia baja la temperatura 4 grados. Y el aluminio ganó calor, como consecuencia aumenta su temperatura a 4 grados. Eso es lo que pasó. Ahora, pasemos al documento Word, a la práctica de laboratorio. El objetivo, entender el concepto de calor específico analizando los intercambios de energía con el sistema. La simulación, aquí la pueden encontrar o también la pueden encontrar en la mediación virtual. Esta consta de una parte nada más, es un procedimiento sencillo, donde vamos a inicialmente cuantificar los datos que están en la simulación y después vamos a hacer un cálculo en la parte de resultados. Entonces, en la parte de procesamiento de datos anotamos nada más datos de la simulación y en la parte de resultados hacemos unos cálculos. Voy a pasarme a la simulación para que veamos los datos que hay que montar. Esta es la simulación. Como ven, aquí hay dos beakers. Este inicialmente es nada más para calentar el metal. Entonces el metal está aquí colgado. Yo puedo cambiar la masa. Lo máximo son 75. Bueno, aquí está. Ese hierro, yo puedo cambiarle el material. Este es cobre.
este es grafito, este es oro, berilio y aluminio. Vamos a quedarnos con el hierro. O mejor oro. Vamos a quedarnos con el oro y pongamos 50. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Le damos clic en inicio. Este se va a calentar en el agua caliente, que está a 100 grados centígrados. Significa que el metal adquiere una temperatura de 100 grados centígrados. Transcurren unos 3 segundos y la simulación automáticamente lo tira. Nos tira la temperatura final de equilibrio entre el agua y el metal, suponiendo que el beaker está aislado del medio. Entonces dice 20,6. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el documento Word? Vamos a anotar cosas. Anotamos la masa de agua fría y esa masa del agua fría está dada aquí. Dice 200 mililitros de agua. Entonces deben hacer un cálculo, pasar de 200 mililitros de agua a la masa, que es utilizando la ecuación de densidad. Entonces buscan cuál es la densidad del agua y después lo multiplican por el volumen y obtiene la densidad. Ahora la temperatura inicial del agua vendría a ser la que aparece al inicio. Bueno, voy a darle aquí inicio. Aquí dice 20. Entonces lo que tienen que hacer aquí es apuntar 20. Ah, ahora la temperatura inicial del material. Vamos a observar la simulación para ver cuál es. Le damos inicio. La inicial del material vendría a ser la del agua caliente, porque ellos están en contacto térmico y alcanzan equilibrio térmico después de cierto tiempo. Entonces son 100 grados. Esa es la temperatura inicial. Y la temperatura de equilibrio del agua del material vendría a ser la que aparece acá, 20,6. Entonces lo que hay que hacer aquí son los 200 mililitros y aquí hay que usar la ecuación. Ahora, para completar esta tabla, lo que hacen es escoger el material y la masa que ustedes quieran. Aquí hay varios materiales, pueden usar grafito, pueden darle inicio, ahora sí. Grafito, cobre, berilio, el que ustedes quieran y la masa que ustedes quieran. Pueden hacer 2 repeticiones, por ejemplo, de cobre a 75 y de cobre a menos. Ahí eso es a elección de ustedes. Completan la tabla. Acá. Y luego vamos a resultados, donde dice con los datos recopilados en la tabla 1, calcule el calor específico de cada material, haciendo un balance de calor. ¿Y qué es un balance de calor? Bueno, decir que el calor que ganó uno de los materiales más el calor que ganó el otro o perdió el otro es igual a cero. ¿Qué vendría a ser la ecuación que estaba en el ejercicio que les puse antes? Esta que está acá. Nada más que en lugar de café sería agua, ¿verdad? Y de esa forma ustedes llegan, despejan la C. Porque la temperatura final o la temperatura de equilibrio ya está dada, que es la de la tabla anterior. Por ejemplo, en el primer caso es 20,6. Esa es la T de esa ecuación. La temperatura inicial del agua es 20 y la temperatura inicial del, qué sé yo, del oro es 100. Entonces lo que queda de esa ecuación es despejar la C. Realizan el cálculo. Pueden aquí anotar por medio de la ecuación, donde dice insertar ecuación.
Pueden aquí poner la ecuación despejada, C igual a tanto. Ahí ustedes colocan la ecuación y es igual a tanto. Recordar las unidades. Eh, julios por kilogramo, grado centígrado. Y una vez que ya tienen los 4 materiales, van a investigar, que sería el paso 2, el valor teórico del calor específico de cada uno de los materiales que usó y determina el porcentaje de error. Y eso lo realizan aquí abajo, acá. Aquí anotan el calor específico de los cálculos de arriba y aquí colocan el calor específico teórico que puede ser de una simulación, perdón, de una tabla. O pueden buscarlo de Wolfram Alpha, como les indiqué, es el valor más cercano. Luego pueden calcular el porcentaje de error. Si no están seguros de que esté haciendo lo correcto, pueden mandarme un mensaje con la imagen del cálculo que estén haciendo para yo revisarla. Ahora en análisis de situaciones obtenidas en la práctica, dice consideren los datos obtenidos en los diferentes materiales. Entonces van a hacer el análisis, pequeño análisis, un párrafo, 2 párrafos donde indiquen aquí qué es lo que qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué factores pueden comentar acá? Por ejemplo, la relación entre el valor del calor específico y la temperatura final alcanzada o la temperatura de equilibrio. O, por ejemplo, entre la masa y la temperatura final de equilibrio. Este tipo de relaciones los pueden comentar acá y sustentar utilizando las ecuaciones de eh, balance de calor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendrían que hacer para esta semana. Quedo, quedo atenta en caso de dudas y en caso de que quieran revisar los cálculos. Como les indiqué, me pueden mandar una imagen y yo se los reviso para que lo tengan correcto antes de enviar.